Gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes a todos. Como ha dicho la vicepresidenta, hoy hemos aprobado el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita después de que haya tramitado los informes de los órganos consultivos que, al igual que decía antes la vicepresidenta, con relación a los otros proyectos, han enriquecido de forma muy importante el proyecto. Concretamente, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, los Consejos Generales de la Abogacía y de Procuradores, el Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos y, naturalmente, el propio Consejo de Estado. Es una ley importante que lo que hace es modificar la de 1996, que había quedado claramente obsoleta, pero además de esto introduce cambios hasta en 8 leyes distintas, incorpora contenido hasta 4 directivas de la Unión Europea. Y, como lo recordaba también en su introducción la vicepresidenta, lo que hace es dar un contenido material al mandato constitucional recogido en el artículo 119, cuando dice que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Tomamos, por lo tanto, como punto de partida un concepto amplio de la justicia gratuita, un concepto amplio que lo que exige es una prestación y una acción positiva y que esté soportada por los poderes públicos. Y corregimos las deficiencias que, no por error de la redacción de la ley del 96, sino por la modificación de la realidad social a lo largo de estos años, se habían producido. ¿Cuál es la mayor novedad? La ampliación. La ampliación. Esta es una ley que claramente amplía los supuestos que generan el derecho a la asistencia jurídica gratuita y que, por lo tanto, lo que hace también es elevar los umbrales de renta que dan lugar a este derecho. La población objetiva amparada, en consecuencia, se amplía tanto cuantitativa como cualitativamente, de tal forma que nadie que realmente deba beneficiarse en España de la justicia gratuita pueda quedar excluido. También introducimos nuevos sistemas de gestión para garantizar el uso racional de este servicio público y se agilizan las relaciones con los prestatarios del mismo, que, como saben ustedes, en el modelo español son los colegios de abogados, a diferencia de otros países que lo que hacen es sacar a concurso la justicia gratuita y pueden concurrir despachos o agrupaciones de despachos de abogados u otros que lo hacen directamente a través de funcionarios públicos. El sistema en España, desde que hace ya más de 2 siglos fuera pionero el Colegio de Abogados en Madrid en introducirlo, es que sean los propios colegios de abogados los que gestionen este auténtico servicio público. Esta ley, podemos decirlo así, es la otra cara de la moneda de la ley de tasas, porque solamente podemos financiar esta ampliación que hacemos de la justicia gratuita sin que eso suponga un incremento del déficit como consecuencia de los ingresos que nos proporciona la ley de tasas. Esto significa que se establece una vinculación de los ingresos obtenidos por las tasas judiciales a la financiación de la justicia gratuita. Y es, por lo tanto, el pleno cumplimiento de un equilibrio en cuanto al acceso de la justicia, de tal forma que, precisamente porque quienes pueden pagarlo pagarán una parte, una pequeña parte, como ustedes recuerdan, nada más que un 10% del coste del proceso, el 90% sigue corriendo con cargo al presupuesto público, pero gracias a ese 10% que pagan quienes pueden pagarlo, lo que hacemos ahora es ampliar el número de beneficiarios que acudirán gratuitamente, en su totalidad, sin coste alguno, a recibir la tutela judicial efectiva. Hay supuestos, lo que hemos hecho es una ampliación, como les decía, y una ampliación importante. A veces la cuantía la hemos elevado hasta 5 veces el IPREM. O lo que es lo mismo, estamos hablando que en aquellos supuestos en que están contemplados en la ley podrán tener acceso a la justicia gratuita ciudadanos que tengan unos ingresos brutos anuales de hasta 31.950 euros, que es el equivalente a 2.662 brutos mensuales. Es decir, que estamos hablando de un sector muy importante de nuestra población. El texto es una de las grandes novedades también, reconoce el derecho a la asistencia gratuita a las víctimas de la violencia de género. Esto no se había hecho en la ley de 1996, no se había hecho antes en España. A las víctimas del terrorismo, a las víctimas de la trata de seres humanos, en todos aquellos procesos en que concurran en condición de víctimas y con independencia de sus recursos económicos. Este beneficio se va a extender también a los menores de edad y a los discapacitados psíquicos cuando sean víctimas de abuso o de maltrato. Esto yo creo que es un gran avance. Hasta ahora solo se garantizaba una inmediata defensa jurídica especializada en los primeros momentos y creo que incluir supuestos auténticamente innovadores, como aquellas personas, por ejemplo, que como consecuencia de un accidente sufran secuelas de carácter permanente y reclamen indemnizaciones que no son solamente por daños o por gastos médicos, sino también si como consecuencia de esas secuelas tienen que adaptar sus propias viviendas. En todos estos supuestos se tienen derecho a acceso a la justicia gratuita. También
a todos los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social en aquellos litigios que desarrollen en primera instancia en la jurisdicción social y tiene una exención que llega hasta el 60% del pago de las tasas en la interposición de recursos. Lógicamente, si se les reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, se nos reconoce también a los funcionarios públicos y al personal estatutario. También se reconoce el derecho a la justicia gratuita, con independencia de los recursos económicos, a determinadas personas jurídicas. Y esto es muy importante. Los sindicatos, que ya la tenían, históricamente reconocida, las asociaciones de consumidores y usuarios, siempre, naturalmente, para actividades que estén directamente vinculadas con sus fines, como tales asociaciones, a la Cruz Roja, a las entidades de defensa de los discapacitados y esta es una gran e importantísima novedad, a las asociaciones de víctimas del terrorismo, que para la defensa de sus intereses y de acuerdo con las indicaciones que nos ha trasladado permanentemente el Ministerio del Interior, hemos introducido también ese beneficio de la justicia gratuita. Una novedad también importante es que una vez que esté reconocido el beneficio, se puede elegir libremente entre las prestaciones que integran el servicio. Las prestaciones son exención, por supuesto, de pago de tasas judiciales, exención de pago de los depósitos en la interposición de recursos, la defensa, es decir, el abogado, la representación, es decir, el procurador. También hemos introducido el graduado social, que, como saben ustedes, nuestras leyes procesales le autorizan a intervenir en determinados procedimientos de carácter social, pero hasta ahora no estaba amparado por el beneficio de justicia gratuita. También la inserción gratuita de anuncios y de dictos o la asistencia pericial. Como les decía antes, cuando uno se acogía al beneficio de justicia gratuita, tenía que obtener todos estos de acuerdo con el procedimiento establecido por los colegios de abogados. Ahora se puede elegir. ¿Qué ventaja es esto? Que en aquellos casos en los que se tiene un abogado de confianza y no se quiere perder esa defensa en alguien en quien se tiene depositada esa confianza jurídica, muchas veces personal, eso no impide que el resto de las prestaciones, el coste del pleito, lo cubra directamente la asistencia jurídica gratuita. Decirles, en penúltimo lugar, que hemos creado un comité de consultas en el que vamos a participar el Ministerio, las comunidades autónomas con competencias transferidas y el Consejo General de la Abogacía. Aquí lo que se intenta es establecer criterios homogéneos en todo el territorio nacional, en un servicio que en unos casos, en función de las transferencias, lo prestan las comunidades autónomas, en otros casos lo prestamos desde el propio Ministerio, y que también, y esto es muy importante, incrementamos los controles. Incrementamos los controles y se refuerzan las obligaciones de los colegios profesionales a la hora de justificar la aplicación de la subvención. Hemos establecido un criterio en el que vamos a intentar que no se produzcan abusos, en algo que, en definitiva, pagamos todos los españoles, no tienen que producirse. Por ejemplo, se establece una presunción, ojo, es presunción, lo cual significa que si alguien acredita que le ha ocurrido esa circunstancia, podrá, por supuesto, acogerse, pero lo tendrá que acreditar, lo tendrá que demostrar. Hay una presunción de abuso cuando las solicitudes a favor de una misma persona sean más de 3 en un año. Esto, por supuesto, no afecta a la jurisdicción penal, que en ese caso son todas absolutamente gratuitas. Pero si alguien interpone más de 3 pleitos civiles o más de 3 asuntos contenciosos administrativos al año, tiene que justificar esa necesidad, porque hay una presunción de que por encima de 3 hay un afán de litigar que puede estar vinculado con la voluntad de utilizar el pleito como un sistema de elusión o de dilación del cumplimiento directamente de sus obligaciones. En definitiva, y recapitulando, vicepresidenta, decir que las novedades más importantes son, a mí me parece muy significativa, la inclusión de la Asociación de las Víctimas de Terrorismo como uno de los beneficiarios, también junto a ellos otras personas jurídicas como sindicatos, asociaciones de discapacitados y de consumidores y la Cruz Roja, que el texto incorpora como beneficiarios a las víctimas de violencia de género, a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de trata de seres humanos y así como los menores y los discapacitados físicos víctimas de abusos. También a los accidentes con secuelas permanentes, que se eleva el umbral. El umbral anterior era 2 veces el salario mínimo internacional, ahora pasa a ser 2,5 veces el IPREM, pero hay determinadas circunstancias, pues concretamente cuando hay problemas familiares de desestructuración, de salud o discapacidad, la cobertura llega hasta unidades familiares con ingresos de hasta 5 veces el IPREM, es decir, 31.900 euros al año, que incorporamos a los graduados sociales, que garantizamos el derecho a la tutela judicial efectiva, asegurando que nadie se queda fuera de los tribunales. Por lo tanto, creo que esta es una ley de amplio contenido social, de una fuerza que va a permitir que la tutela judicial efectiva en España, el acceso a los tribunales, esté al acceso de todos los ciudadanos, al margen de cuáles sean sus ingresos, y que lo que hace es completar, como antes les decía, todo el proceso que iniciamos aprobando la ley de tasas, que significaba un coste, pero en este caso lo que hacemos es
precisamente por el cobro de esas tasas, ampliar el beneficio de justicia gratuita a muchísimos españoles más. Gracias, vicepresidenta.